Hoy vamos a hacer algo distinto. Vamos a desenterrar los orígenes de algo que damos por sentado, la ley. Pero ojo, no vamos a buscar en antiguos parlamentos ni en cortes de justicia. No. Nuestro viaje nos lleva a un lugar mucho, mucho más inesperado, las tumbas. Sí, así como se oye. Vamos a explorar cómo las creencias más antiguas sobre la muerte terminaron forjando conceptos tan básicos para nosotros como la propiedad y la herencia. Y todo esto siguiendo las pistas de un gran historiador, Fustel de Coulanges. Me gustaría que nos quedáramos con esta pregunta rondando en la cabeza. ¿Y si la primera escritura de propiedad no fue un documento, sino un epitafio? Esa es la increíble idea que vamos a explorar juntos. Para entender cómo es posible, vamos a seguir 4 ideas clave, como si fueran fichas de dominó que, al caer una tras otra, nos revelan el panorama completo. Empecemos por la primera, que es el cimiento de todo, el concepto del muerto que vive. Aquí es donde todo comienza. En la mente de nuestros ancestros indoeuropeos, la muerte no era el final. Pero, y esto es lo importante, tampoco era el comienzo de un viaje aún más allá lejano. A ver, esta es la idea central, el punto que lo cambia absolutamente todo. Hay que olvidarse por un momento de la noción de un cielo o un infierno. Para los antiguos, el alma no se iba a ninguna parte. Permanecía físicamente con el cuerpo. Iniciaba, digamos, una segunda vida. Una existencia muy real, pero bajo tierra, dentro de su propia tumba. Esta cita de Coulanges es clave. No se trata de una metáfora poética, para nada. Era una creencia literal. El muerto seguía sintiendo, seguía consciente, y lo más importante para nuestra historia, seguía teniendo necesidades. Y por eso el funeral era absolutamente vital. Los ritos no eran un simple homenaje, sino una necesidad práctica. El objetivo era, por así decirlo, anclar el alma a la tumba para que descansara en paz. Si fallaban, el resultado era aterrador. El alma se convertía en un espíritu errante y maligno. Así que fíjense, el entierro correcto no era solo por respeto al muerto, era para proteger a los vivos. Y aquí cae la segunda ficha de dominó. Si el muerto sigue viviendo en su tumba, entonces, lógicamente, necesita comer y beber. Esta creencia no era algo pasivo, Generaba una obligación inmensa y perpetua para la familia. Pensemos en esto, el bienestar eterno de un ancestro dependía completamente de las acciones de sus descendientes vivos. ¡Qué presión! Y de esa necesidad nace el banquete fúnebre. Como podemos ver, no era un acto simbólico de recuerdo, no. Era literalmente alimentar al antepasado. Se vertían líquidos para que la tierra, digamos, los bebiera y se dejaba comida. Era un deber sagrado, porque olvidarlo tenía consecuencias terribles. Lo realmente interesante es este contraste. Un ancestro bien atendido, bien alimentado, se convertía en un dios protector para la familia, una fuente de fuerza y de buena fortuna. Pero un ancestro olvidado, hambriento, se transformaba en un espíritu vengativo que traía miseria y enfermedad. La presión sobre los vivos era inmensa, la supervivencia y la prosperidad de toda la familia dependían de mantener felices a sus muertos. Esta obligación constante, este ritual de alimentar a los muertos, nos lleva a la tercera y quizás la más revolucionaria de las consecuencias. Un ritual tan importante necesitaba un lugar. Claro, este ritual necesitaba un lugar fijo, un espacio sagrado e inviolable donde la familia pudiera cumplir con su deber generación tras generación. Porque allí, en esa tumba, no solo había un cuerpo, habitaban los dioses protectores del hogar. Y aquí está el gran salto conceptual. Antes de que existieran los contratos, los títulos o las leyes civiles, el primer trozo de tierra que un ser humano pudo llamar mío para siempre fue aquel donde enterró a sus antepasados. Esta frase lo resume todo. La propiedad no nació de una necesidad económica o del trabajo, sino de una necesidad religiosa. La tierra quedaba consagrada por los muertos que descansaban en ella, convirtiéndose en una posesión sagrada de la familia. Y este derecho era absoluto. La tumba y la tierra a su alrededor no pertenecían a un solo individuo, sino a toda la familia, incluyendo a los muertos y a los que aún no habían nacido. Era un vínculo tan fuerte que, incluso si se vendía el campo, la familia conservaba para siempre el derecho de pasar por ahí para rendir culto a sus ancestros. El culto era perpetuo, más fuerte que cualquier contrato. Y así llegamos a la última ficha de dominó, donde todas estas creencias se solidifican y se convierten, ni más ni menos, que en el fundamento del primer derecho de familia y de sucesiones. Cicerón lo deja clarísimo. Herencia y culto eran las dos caras de la misma moneda. Pensemos en esto como un paquete completo. Quien heredaba la tierra heredaba también el trabajo sagrado de cuidar a los ancestros. No se podía aceptar la propiedad sin aceptar la responsabilidad religiosa.
Para entender las leyes de herencia, primero hay que entender qué significaba familia para ellos. Miren, para los antiguos era antes que nada una comunidad de culto. Lo que unía a sus miembros no era solo la sangre, sino el hecho de compartir los mismos dioses y ancestros. Ser de la familia era tener el derecho y, sobre todo, el deber de participar en el culto doméstico. Y es justo aquí, en esta distinción, donde se resuelve todo el misterio de las antiguas leyes de herencia. Heredar no era recibir una fortuna, era asumir un sacerdocio. La creencia era que solo los hijos varones podían continuar el culto familiar. ¿Y por qué? Bueno, la lógica para ellos era simple. Una hija, al casarse, pasaba a formar parte de la familia y de la religión de su esposo. Entonces, claro, ya no podía seguir con los rituales de su familia de origen. La ley no era injusta por capricho, simplemente seguía al pie de la letra la lógica de la religión. El punto crucial es este. El derecho privado no fue un invento de filósofos o legisladores buscando la equidad. Fue la evolución natural de las reglas que dictaba una religión milenaria centrada en los muertos. La ley era, en su origen, la religión aplicada a las relaciones humanas. Así de simple y así de profundo. Y esto nos deja con una última reflexión. Si las creencias sobre la muerte crearon la propiedad privada y la herencia, ¿qué creencias fundamentales de hoy están, quizás sin que nos demos cuenta, escribiendo las leyes del mañana?